Muy buenas tardes, saludos y bendiciones de tu amigo y hermano Roberto Boriate. En el día de hoy voy a estar conversando muy brevemente con ustedes sobre la cuestión de las prendas espirituales, un tema sumamente controversial, el cual todas las versiones de la cual se menciona esta práctica pues son bastante creíbles y justificables de acuerdo al punto de vista de cada uno de los religiosos. Como ya sabemos, mucho se ha debatido sobre la existencia de estos fundamentos espirituales o calderos espirituales, prendas espirituales se le dice también, que a simple vista no presentan gran diferencia de lo que se conoce como una auténtica prenda de palo monte. Un sinfín de paleros alegan, entre otras razones, que la prenda espiritual o caldero del muerto, como también se le conoce, no es más que un invento que se deriva de la sincretización creada entre el palo monte y el espiritismo cruzado cubano. Otros aseguran que sí existen y a su vez confirman su validez de estos tipos de prendas o fundamentos, como había mencionado anteriormente, que actualmente se han mostrado bien populares entre nuestra comunidad religiosa. En mi opinión, lejos de ser contradictorias, ambas opiniones muestran un alto porcentaje de credibilidad, como había mencionado anteriormente, para poder entender el por qué debemos primero tener en cuenta que esta religión durante siglos se ha visto permeada de elementos ajenos y que poco a poco han ido incorporando diferentes tradiciones y creencias y prácticas como parte de sus propias creencias. Aunque en este momento vamos a estar hablando lo que es de la prenda espiritual, como así se le conoce, creo conveniente abordar también ciertos aspectos del espiritismo debido a la evidente relación y para mejor comprensión de las llamadas prendas espirituales. La veneración al espíritu, ya sea natural o ancestral, es una práctica que se ha llevado a cabo desde el principio de la civilización humana, aunque cada cultura proyecta su cosmovisión espiritual de diferentes formas. Pero aún así todas comparten un punto en común, que es la conexión con el más allá, la comunicación con lo que existe en el mundo espiritual. Por lo tanto, si analizamos los ritos religiosos oriundos del Congo, en este caso, que dieron pie a la formación de lo que hoy conocemos y entendemos como la regla de Palomonte o Mayombe, podemos apreciar que las doctrinas del espiritismo kardeciano, junto a sus diversas variantes, entre ellas el espiritismo de cordón, por ejemplo, el espiritismo científico, el espiritismo de mesa, el espiritismo cruzado u otro tipo de espiritismo parecido a lo que se practica en Cuba y demás países del Caribe y Latinoamérica, por así llamarlo, realmente no están comprendidas dentro de las creencias bantúes. Vamos a citar un ejemplo: los bacongos no podían visualizar un cuadro espiritual integrado por entidades guías y protectoras, como sucede en el caso del espiritismo cruzado, por ejemplo, ya que simplemente eso no formaba parte de su cultura religiosa, de su fe religiosa. Sin embargo, ellos veneraban y rendían culto a los espíritus de sus ancestros y antepasados, además de que trabajaban con espíritus de la naturaleza que, según sus ideales, según su fe, estaban en todos lados. Lo mismo en una piedra, en un árbol, en un animal, etc. Desde luego, al llegar al Nuevo Mundo y tras un largo proceso de asentamiento, estos negros africanos pusieron en práctica sus ritos religiosos. Poco a poco empezaron a familiarizarse con elementos pertinentes a otras creencias. Innegablemente fueron ellos y sobre todo sus descendientes criollos en la diáspora quienes de forma gradual incorporaron muchos de estos elementos que actualmente tomamos como legítimos y verdaderos. En el espiritismo cruzado, por ejemplo, que se practica en Cuba,
vemos como cada ser humano posee un cuadro espiritual, normalmente de 7 espíritus, un ser guía protector, un ser guía obsesor, seres de trabajo, etcétera, 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 cuya función vital es la de guiar y proteger al individuo. Una gran mayoría de los creyentes en las religiones afrocubanas tienen al menos un espíritu con tendencias relevantes a la práctica de dichos cultos. El elenco que conforma un típico cuadro espiritual cubano a lo cruzado, por así decirlo, pueden estar integrado por diversos espíritus, entre los cuales generalmente figuran indios, árabes, gitanas, médicos, sacerdotes, monjas y especialmente espíritus de origen africano. Ciertamente son los más populares, aunque en realidad no existe una explicación concreta que defina el proceso de elección para integrar el cuadro espiritual de una persona. Todo parece indicar que es algo completamente determinado por un poder superior y divino, en este caso el gran poder de Dios. También hay ciertos espíritus que acompañan al individuo según su descendencia o trascendencia, y otros que no son directamente asignados a cuadros espirituales, sino que son almas deambulantes o errantes. Como una vez explicó el hermano Oduafumi, un gran religioso con mucho conocimiento, miembro de diferentes foros religiosos, en este caso el ser humano actúa como un imán que va atrayendo por el camino todo género de entidades que se va aproximando, ya sea porque necesitan ganar luz, complementar sus tareas pendientes, o quizás porque no tienen quien los reverencie o les rinda tributo. Entonces se acercan a un individuo sabiendo que éste sabrá corresponderles, ya que esa persona tiene la capacidad espiritual adecuada para canalizar sus energías. De cualquier forma, para los practicantes del espiritismo cruzado es bien común ver que una persona posee al menos un espíritu congo o de descendencia conga en su respectivo cuadro espiritual. Y quizás ese espíritu en vidas anteriores se haya desarrollado como practicante religioso dentro de las creencias bantú, por ejemplo, o dentro de los ritos del Palo Monte, del Palo Mayombe. Generalmente estos espíritus establecen comunicación con sus protegidos, ya sea a través de la evidencia, sueños y más popularmente en las misas espirituales de investigación, donde se manifiestan por posesión para hablar y aconsejar directamente a los presentes. Estos seres, además de aconsejar, frecuentemente despojan, curan con hierbas y le mandan remedios a los consultados, como baños y limpiezas, muy similar como lo haría un santero o un palero. De igual forma piden que se le otorgue la debida atención y posición. Atender o darle posición a un espíritu congo se puede interpretar de diversas formas. Por ejemplo, una persona creyente o practicante del espiritismo cruzado y que, dicho sea de paso, posea uno de estos espíritus congos en su respectivo cuadro espiritual, generalmente pone en su bóveda una copa con agua específicamente dedicada a ese ser, a ese espíritu. También es muy común ver cómo representación de ese espíritu a un muñeco o a una muñeca según el género, y además un cuadro pintado con dicha imagen. Algunas personas consiguen o tallan un bastón de madera, popularmente conocido como el palo del muerto, cual puede variar en cuanto a tamaño, forma, decoración, tipo de madera, pero que igualmente se dedica y utiliza como atributo o auténtica representación de dicho espíritu congo. Algunos de estos espíritus, que previamente poseían una que otra conexión religiosa derivada a la creencia bantú, como sucede con el Palo Monte, piden a sus mediums que se les construya una especie de artefacto religioso, quizás algo similar a lo más parecido a lo que tuviera en vida y lo cual utilizaba para elaborar su fe y con el cual desarrollaba sus prácticas rituales. Es precisamente aquí donde surge lo que actualmente
se conoce como la prenda espiritual. Si profundizamos un poco sobre el concepto de prenda o caldero espiritual, tal vez pudiéramos arribar a la conclusión, aunque de forma teórica, que este tipo de artefacto no es más que la representación emblemática de un fundamento religioso del pasado que al materializarlo puede que sirva como instrumento complementario para canalizar las energías espirituales del ente que lo pide y que de una forma u otra forma mística o simbólica ayuda a su proceso de evolución. Actualmente, el conocimiento popular indica que por lo general las prendas de palo monte se fundamentan en recipientes tales como calderos de hierro, cazuelas de barro, y que además contienen ciertos elementos básicos como tierra, hierbas, palos, animales, insectos, etc. Quizás por esta razón una gran mayoría de las llamadas prendas espirituales que se ven hoy en día en nuestras prácticas son precisamente elaboradas de esta manera. Por lo tanto, el tener un caldero de hierro lleno con todos estos elementos comunes, el resultado final tiende a ser bien parecido a simple vista, de una prenda como por ejemplo zarabanda, y es comprensible que se le decida llamar prenda o caldero espiritual, porque mirándolo bien aparenta ser una prenda o a consecuencia de las obvias similitudes y pocas diferencias superficiales que ambos artefactos demuestran. A eso se le adjunta el término espiritual porque se supone que esté dedicado a un espíritu congo en particular. Lo más peculiar es que la gran mayoría de los espíritus congo generalmente indican que se le fabriquen prendas espirituales en calderos de hierro, cazuelas de barro, en vez de artefactos religiosos como los que originalmente existieron en sus tierras natales. Este dato curioso bien pudiera indicar que tal vez esos espíritus congos en vidas previas hayan sido negros esclavos criollos, o sea, descendientes de los congos pero nacidos en el Nuevo Mundo, ya que el uso de este tipo de recipientes duraderos se hace popular en América, no en tierra africana. Por otra parte, si hubiesen sido negros esclavos traídos directamente del Congo, tal vez pidiesen que se le confeccionaran fundamentos al estilo de los populares minkisi, como en los casos de los envoltorios de tela que contenían una carga mística y que era conocido como mabumba, o sea, la bumba en singular, o bien los muñecos tallados en madera conocidos como mikondi, nkodi en singular, cuales tenían cavidades a relieve en el vientre que se cargaban con diversos materiales y elementos naturales. Desde luego, esto no es más que una simple observación y no implica que dichos casos del espíritu, que en vez de pedir prendas en calderos o cazuelas, pidan minkisi como los mambumba o mikondi sean ejemplos ficticios. Al contrario, puede que exista, como bien dijo el amigo Lucan Casi, no necesariamente tienen que ser un caldero o cazuela, sino bien pudiera ser un resguardo o macuto, simplemente que son casos bien remotos y posiblemente nunca hayan sido documentados o divulgados de una forma extensa, pero que igualmente pueden figurar dentro de las innumerables posibilidades. Si tomamos como ejemplo el hecho de que un espíritu pidiese que se le fabricara un muñeco tallado al estilo de un endoki, entonces no fuera asequible llamarle prenda o caldero espiritual, sino quizás lo más apropiado fuera nkisi nkondi, al decirlo correctamente en Kikongo. Si lo dijéramos en castellano, posiblemente fuera el muñeco espiritual, o tal vez el muñeco del muerto, porque básicamente eso es lo que significa, ¿verdad? De cualquier forma, sea cual sea el artefacto, fundamento espiritual o como se le quiera llamar, a eso que el espíritu pide que se le fabrique, no ha de poseer un patrón específico
que determine su creación. A diferencia de una auténtica prenda de palo mayombe, una enganga, realmente no existen reglas, ceremonias o procedimientos comunes como los que sí se emplean al fabricar prendas como mamachola, zarabanda, siete rayos, tiembla tierra, madre agua, etc. El aspecto y contenido, aunque a veces muy similar a la de las prendas recién mencionadas, puede variar en forma mínima o máxima. Todo está completamente basado en lo que dictamina el espíritu, lo que mande el espíritu a realizar. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que una prenda espiritual o un caldero espiritual no es igual a otro. Cada uno es diferente, pues depende de lo que el espíritu o el muerto mande a poner. En otras palabras, el espíritu es quien elige cada uno de los materiales que ha de ser empleados en la composición. Por ende, si en realidad el espíritu desea algún tipo de fundamento, entonces lo más correcto sería que fuese él mismo quien dijera cómo crearlo. Obviamente no se trata de coger una cazuela o un caldero para llenarlo de palos, tierras, animales y sangre, entre otras cosas, aunque desafortunadamente algunas personas precisamente con esa limitada información, esa falta de conocimiento, deciden llenar una cazuela o un caldero y llamarle prenda espiritual, y por eso es que no le funciona, porque carecen del conocimiento necesario para hacerlo. Como le comentaba al principio, esto es algo que tiende a ser un poco confuso, sobre todo para aquellas personas que debido a las prácticas oscurantistas se involucran inocentemente en el palomonte y al espiritismo sin una orientación apropiada o incluso por falta total de la misma. Como consecuencia, muchas personas consideran que la prenda espiritual se necesita automáticamente cuando existe algún espíritu congo como integrante del cuadro espiritual, y de esa forma piensan que halagan o le están dando posición a dicho espíritu. A esto se suma el reducido enfoque que muchos espiritistas proyectan en las famosas misas espirituales, donde al recibir la evidencia de un espíritu congo como integrante de un cuadro espiritual, si es que en realidad tienen evidencia, asumen de inmediato que dicho espíritu requiere de una prenda para poder evolucionar correctamente. Este criterio no es más que un concepto erróneo, ya que en primera no todos los congos ni sus descendientes eran necesariamente paleros o practicantes de ritos similares, aunque tuviera esas tendencias. En segundo lugar, porque confeccionar una prenda no es un proceso automático que se ajuste libremente a cualquier práctica fuera de palomonte, como en el caso del espiritismo y sus diversas vertientes. Finalmente, porque el problema no es el de halagar al espíritu, sino de que éste realmente indique el afán o la necesidad justificada de poseer dicha prenda o fundamento. Muchos se preguntan qué sentido tiene que un espíritu quiera algún tipo de fundamento. En este caso, y siendo más específico, una prenda como las de palomonte. Para poder entender la posible respuesta, hay que tener presente que los espíritus son casi igual que los mismos seres humanos, con defectos, virtudes, sentimientos y hasta necesidades. Parte de esto se basa según el apego al plano terrenal que dicho espíritu tenga. Quizás por eso el deseo de ver materializado una especie de fundamento religioso similar a lo que algún día tuvo cuando estaba vivo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la época o era en la cual dicho espíritu vivió y las cosas que le fueron familiares. Si un espíritu en su vida anterior se desarrollaba como religioso dentro de ritos congos y al pasar a un plano espiritual se desenvuelve como integrante de un cuadro espiritual y le pide a su medium o caballo que le fabrique una especie de fundamento como el que anteriormente tuvo, pues entonces eso es algo que queda solamente y totalmente a discreción de la persona a quien ese espíritu protege, ¿verdad? No existe ley o reglamento alguno donde se exponga que haya que complacer al espíritu. Estos seres nos acompañan con el fin de proteger y guiar nuestra vida, no para demandar o imponer, mucho menos para chantajear
ni castigar en caso de que no sean cumplidos sus deseos. No es menos cierto que se han dado casos donde los espíritus sancionan de forma justificada cuando se cometen desobediencias por parte de su protegido. Lo ideal para cada individuo fuera mantenerse todo el tiempo en perfecta armonía con sus respectivos espíritus, ya que sus orientaciones influyen mucho en el bienestar de nuestra existencia y por eso lo más indicado, tal vez lo más conveniente, sería actuar de manera flexible ante sus peticiones. Después de todo, ellos no solo nos acompañan, sino que también nos protegen y además nos ayudan. A veces un espíritu le aconseja a una persona necesitada que realice una obra con el propósito de resolver un problema. En un caso como este, cuando se obtiene el resultado anhelado, la fe en ese espíritu se magnifica, ¿verdad? Y si el espíritu desea algo como gesto de gratitud, seguramente la persona no vacilará en complacerlo. De igual forma, si un espíritu le pidiese a un medium que le fabricara una prenda espiritual, técnicamente no hay ningún tipo de obligación y nada malo le ha de suceder en caso de que no pueda en ese momento o no desee hacerlo, no tiene esa inspiración aún. Pero lo más razonable es que su medium le corresponda construyéndole dicho artefacto, o sea, lo más lógico es que sí se haga, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades y mientras que sea el propio espíritu quien indique cada material, elemento y método requerido para la composición de dicho caldero espiritual. Si el individuo que lo está confeccionando es palero y basado en su propio conocimiento, experiencia e intuición desea añadir alguno que otro elemento, ya eso va por su propia cuenta, aunque en ese caso lo más favorable fuera obtener la aprobación del espíritu. Una vez culminado el proceso de fabricación y de consagración de esa especie de fundamento, cumple el propósito de representación religiosa, algo así como una asistencia permanente que el espíritu ha de utilizar a su discreción para realizar innumerables labores o evoluciones, ya sea en un plano espiritual o incluso en un plano terrenal, cuando se manifieste por posesión de su medio. La polémica que rodea a las llamadas prendas espirituales no se limitan exclusivamente a la existencia de las mismas, sino también se basa por la forma en la cual dichos artefactos son empleados. Es aquí donde surgen todo tipo de innovaciones absurdas, como iniciaciones, consagraciones y supuestos trabajos, que lejos de enseñar o ayudar, mucho menos resolver, confunden y atrasan a la persona que realmente busca espiritualidad dentro de esta creencia. A esto se suma la injustificada y mezquina necesidad que muchos de los supuestos religiosos emplean al comercializar nuestra fe con la intención de obtener provechos monetarios y materiales. Es cierto que muchos aspectos del palo mayombe tienden a causar cierta confusión, en parte gracias a las diversas ramas que al practicar y hacer las cosas de distintas formas, tengan sentido o no lo tengan, entonces transmiten sus enseñanzas de generación en generación y se escuchan bajo el clásico pretexto de que en mi casa se hace así o a mí me lo enseñaron así. La lógica a seguir es precisamente lo que muchos religiosos carecen hoy en día al ejercer. Como bien dice Odua Fumi, el hermano Odua Fumi, por muy chocante o inexplicable que sean algunos rasgos de nuestra fe, a veces tan solo basta con que haya un ápice de razonamiento para darse cuenta de que, hallándole lógica a los procesos rituales dentro de esta creencia, se puede garantizar su efectividad y sin esta nada tiene sentido. Aunque una prenda espiritual sea una especie superficialmente, por así decirlo, a una prenda de palo monte, la realidad es que son dos cosas distintas y completamente diferentes. Incluso existen innumerables características que las diferencian. El simple hecho de que un individuo posea uno de estos artefactos o prendas espirituales muy similar a una prenda como un 7 rayos, por ejemplo,
A causa de que uno de sus espíritus se lo haya pedido, no significa en lo más mínimo que esa persona sea palero. O sea, una persona que tenga un caldero espiritual no lo convierte en palero. Aunque un gran porcentaje realmente lo sean o puedan llegar a serlo algún día, pero no lo son aún. En el caso de que una persona que no sea palero, que no esté rayado, que no esté iniciado, pues tenga su caldero espiritual. Repito, esto no lo convierte en palero. Para poder ser palero, la persona deberá pasar por un arduo proceso, cual comienza con un rayamiento ritual, seguido por una larga e interminable enseñanza que abarca todo lo relacionado a esta religión. Lejos de ser un simple acto introductorio para pertenecer a los ritos de Palo Mayombe, el rayamiento es una ceremonia compleja donde se inicia a un individuo frente a una prenda mientras se efectúa un pacto de sangre, por así decirlo, entre dicho individuo y el espíritu que reside en dicha nganga. A excepción de algunas prendas pertenecientes a la rama de Malongo, que según sus creencias no lo requieren debido a que trabajan con espíritus ancestrales, el principal elemento de una prenda de Palo Monte, o posiblemente el más imprescindible, es el hueso que representa al espíritu de un difunto. A este espíritu se le conoce comúnmente con el nombre de enfumbe, ya que forma parte del fundamento como tal. Los espíritus que llegarán a convertirse en enfumbe generalmente son espíritus con poca evolución y que tienen mucho apego al plano terrenal. Algunos ni siquiera asimilan del todo el hecho de que ya desencarnaron e hicieron la transición al mundo espiritual. Es por esto que este tipo de espíritus casi siempre busca su propia materia, el hueso, y se afinca en ella. Al estar presente en su propio hueso y tras haber sido contactado por un palero, le propondrá, por así decirlo, una ofrenda, un pacto que él deberá aceptar. Hace que ese espíritu posteriormente quede pues destinado a vivir a una prenda y servirle a su dueño. A la vez que el hueso está ceremonialmente depositado en el recipiente místico, ese enfumbe se fortalecerá con la energía que aporta cada uno de los demás elementos y de esta forma se transformará en un espíritu de incalculable poder y fuerza. Posteriormente realizará un pacto de sangre que lo ligará para siempre a su futuro dueño, al cual ha de servir siempre de forma incondicional. Generalmente un espíritu congo o descendiente de Congo que integra un cuadro espiritual y pide que se le construya una prenda espiritual como más lo conocemos, no revela dónde yacen sus restos y mucho menos indica de que estos sean utilizados como componentes para dicho fundamento. Este espíritu, a diferencia de un enfumbe que básicamente se encuentra sometido dentro de una prenda, es un espíritu libre que no necesita ni depende de un espíritu adicional para realizar su labor, pues él o ella misma se encarga de ejecutar cualquier trabajo vinculado a esa prenda espiritual bajo su propia determinación y dirección. Además, y como es de suponer, este espíritu fue previamente elegido por el Ser Supremo con el propósito de funcionar como guía o protector. Por ende, no tiene lógica que sea miembro de un cuadro espiritual y que simultáneamente viva cautivo dentro de una prenda, ¿verdad? La esencia del hueso humano es en una prenda espiritual es posiblemente la más notable característica que la distingue de la prenda del Palo Monte, aunque como ya sabemos, en realidad no es que le falte, sino que simplemente no lo lleva. O sea, las prendas, los calderos espirituales no llevan hueso humano. Es por eso que sea cual sea la rama practicada dentro de esta religión, casi todo palero coincide en que un rayamiento no puede ser efectuado sobre una prenda espiritual, sino sobre una prenda que contenga hueso humano con el cual trabajar, ya que si no hay enfumbe, entonces no se puede realizar el pacto de sangre que implica la ceremonia del rayamiento. O sea, ninguna persona que con una prenda espiritual puede rayarte ni puede rayar absolutamente a nadie. Como anteriormente se ha explicado, la prenda espiritual no posee un patrón común
que defina su proceso de elaboración. Por lo tanto, no lleva tratados, nombres, caminos, ni requiere rezos, cantos o ceremonias litúrgicas como las que se emplean al fabricar las prendas de palo monte. El contenido y la forma de componerla está totalmente determinado por lo que indique el espíritu que lo pida. La prenda espiritual tampoco ha de ser utilizada para un individuo, sea o no palero, para realizar ningún tipo de ceremonias o trabajos, a no ser que el propio espíritu es quien así lo pida o lo indique, con el propósito de realizar alguna determinada evolución, o incluso sea el mismo espíritu quien, al estar montado o posesionado de su materia, venga y manipule dicho artefacto a su antojo, algo raramente que sucede. Uno de los dilemas más debatidos sobre las prendas espirituales es acerca de las ofrendas que se les realizan, especialmente sacrificios de animales. Muchas personas exponen que no se les debe sacrificar ni ofrendar nada, ya que para ello la prenda espiritual no es una prenda de palo monte, por lo tanto no tiene sentido. Otras personas lo hacen pues así sus espíritus se lo indican y ellos confían ciegamente en ellos. También hay personas que por distintos motivos solo se limitan a sacrificar animales de pluma a las prendas espirituales y no de cuatro patas. En fin, una variedad de opiniones que están basadas según la creencia, enseñanza individual y fe e indicaciones de cada espíritu. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que a los calderos espirituales todo depende de lo que indique el espíritu que es dueño de ese caldero. Posiblemente la más compartida de esta es la creencia de que en las prendas espirituales solo se le ofrendan colonias, flores y se le echa aguardiente y humo de tabaco, pero que no se le sacrifica ningún tipo de animal para darle de comer sangre, debido a que como no contiene hueso humano ni la fuerza espiritual de un empungo, entonces no hay espíritu asentado o materializado que reciba la sangre de este sacrificio. Este último argumento muestra cierta lógica, pero al mismo tiempo, tiende a ser un poco contradictorio, ya que si no hay hueso que reciba la sangre del sacrificio, entonces tampoco hay hueso que reciba la bebida o el humo de tabaco, etc. Lo cierto es que la prenda espiritual no es un espíritu como tal, sino un instrumento, un artefacto simbólico que representa a un espíritu. Por lo tanto, lo más razonable fuera hacer lo que el espíritu que la representa determine y mande. Por muy ilógico que resulte para algunas personas, y aunque superficialmente parezca un simple gesto simbólico, si el espíritu entiende que rociándole agua ardiente a esa prenda espiritual, por así llamarla, soplándole humo de tabaco y echándole colonia o sacrificándole algún animal de plumas o cuatro patas, bien sea lo más indicado o lo necesario para realizar una evolución, entonces no hay motivo ninguno para dudar o cuestionar dicha acción, especialmente si se tiene fe y confianza en ese espíritu, en esa entidad. De igual forma, no se duda del espíritu cuando éste aconseja que se haga algún trabajo o se le dedique una asistencia para poder triunfar, salir adelante y mejorar una situación. Hasta aquí hemos tratado de explicar el concepto de prenda espiritual o caldero espiritual, cual fue resumido anteriormente por Luke Kankasi en el foro. Como usted puede apreciar, todo se basa en la percepción de cada individuo al respecto. Por eso siempre es bueno indagar antes de adjuntar el adjetivo un tufo a lo que se desconoce. Por falta de información se quiera ver como algo inválido o algo que no es cierto, o un sancocho como muchas personas llaman hoy en día. Nuevamente quiero reiterarles que esto no es más que una opinión basada en mi humilde conocimiento, y espero que otros religiosos expongan sus opiniones en los comentarios.
Este material ha sido mi narración de su servidor Robert Bauriate sobre el artículo publicado en el Foro H por el miembro Tata Nkizi en febrero 17 del año 2009 sobre su opinión sobre los calderos y las prendas espirituales. No tengo derecho de autor, o sea, no es mi artículo, yo me estoy limitando pues a narrárselos a ustedes ya que yo lo leí y me pareció sumamente acertado e importante que todos lo conozcan. Como así veo y siento con la honradez, por supuesto, que me ha caracterizado siempre de citar cuál es la fuente. Repito, este artículo no es mío, este artículo lo estoy narrando hacia ustedes porque pues lo leí, lo analicé, me parece sumamente acertado e importante el compartirlo con todos ustedes. Nuevamente les repito, es un artículo publicado por el miembro del Foro H, Tata Nkizi, en febrero 17, día martes, febrero 17 del año 2009 en el Foro H. Espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como lo disfruté yo. Déjame tu opinión en los comentarios y sobre todo no olvides compartirlo para que así llegue a toda nuestra comunidad. Recordemos, el conocimiento está repartido. H. Olorungawe.